venció haciéndolo en contra del decreto. Por encima del decreto que el diablo emitió, el que Dios emitió era más poderoso. Padre Cristo, en esta tarde, este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. Una vez más estamos aquí en esta nueva entrega, pero el día de hoy vamos a tratar de hablar algo muy importante y que será muy beneficioso para cada uno de nosotros. Vamos a tener un tema hoy, el tema de hoy lo vamos a llamar el decreto del alma o los decretos del alma. Primeramente vamos a comenzar definiendo lo que es un decreto de acuerdo a la Biblia y también a una definición que va de acuerdo a lo humano. También vamos a definir lo que es un acta, porque así vamos a poder entender qué es un decreto y qué es un acta. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque hay videos que están circulando que hablan de los contratos del alma. Entonces, si el alma tiene que hacer un contrato, hay que saber con quién es que se hace esos contratos, porque hay unos textos que avalan que sobre nosotros se hizo un decreto. Entonces, después que definamos lo que es un decreto, vamos a entender por la definición entonces qué fue lo que se hizo con nosotros. Porque aparece que se hacen unos contratos de las almas. Las almas significan unos contratos y es verdad, una realidad. Lo que tenemos que denotar es saber con quién se hacen esos tipos de contratos. Vamos a presentar de una manera ya tangible este programa. Vamos a hacer una pequeña oración. Uno dice, es un dicho, una pequeña oración sabiendo uno que la oración es lo más poderoso que existe. Padre, en esta tarde te damos las gracias porque tú has permitido que estemos aquí un día más. Y en el nombre de Jesucristo presentamos todo lo que vamos a ver en este día. Permite que tu espíritu tome control de mi alma para que todo lo que yo hable sea dirigido por ti. Amén. Vamos a proceder a todo lo que nos van a escuchar a través de este video en esta plataforma de YouTube, Revelación y Poder. Y este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. Entendiendo que lo primero que debemos de despertar es nuestro espíritu. Luego que despertamos el espíritu, viene la transformación del alma. Por eso es que la Biblia registra arrepentidos y convertidos. En una parte dice arrepiéntete, bautízate y recibirás el don del Espíritu Santo. En otra parte dice arrepiéntete y conviértete, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio y Dios envíe la conciencia a Cristo, a quien fue antes anunciado. Vamos a proceder a leer el texto o la definición de lo que es un decreto. Porque vamos a leer un texto luego muy conocido por nosotros, que está en Colosenses, que te saca una de los decretos que no era contrario. Entonces, para saber qué era lo que estaba en contra de nosotros, teníamos que saber lo que es un decreto. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesucristo lo que es un decreto. Es la verbalización de toda nuestra sabiduría. Escuche bien. Es la verbalización de toda nuestra sabiduría. Es ponerle energía a nuestros sueños. Promueve el uso correcto de la palabra hablada. Los decretos son afirmaciones que provienen de la energía divina, universal, de la fuente. Amén. ¿Usted escuchó eso? Son afirmaciones que provienen de la energía divina, universal, o sea, de la fuente. Voy a leer lo que se acta ahí mismo para cuando yo arranque de ya leyendo un texto bíblico, vamos a pasar a explicar todo este asunto. Es decir, que documento oficial son actas. Documento oficial certificado en que consta un hecho. Hay otra definición. Un acta de decreto es un listado de delitos y pecado. Toda persona que ha existido tiene un acta de decreto en su contra. Esos son lo que llaman los contratos del alma. Esos son los contratos del alma.
Esta lista que conforme el acta de los decretos hace separación entre Dios y el hombre. Es imposible que Dios decrete algo sobre usted que esté contrario a usted. Eso es imposible. Por eso lo vamos a desglosar el día de hoy. Esta lista que conforme el acta de los decretos hace separación entre Dios y el hombre, pero nadie podía pagar y anular los decretos del acta. Amén. Procedemos a leer el Salmo 2 en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Una pregunta que está haciendo el escritor. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Oiga eso, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Si usted nota, en lo que estamos leyendo hay una comilla. Esa comilla está encerrando algo como si fuese otra persona que estuviera hablando. Lo voy a decir de esta manera para no introducirme en otro tema. Dice: yo publicaré el decreto, punto y coma. Dice el Señor, me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Por esa razón, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantaré con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzará. Mire aquí. Ya usted sabe que dijimos que un decreto es la verbalización de toda nuestra sabiduría, es poner la energía de nuestro sueño, que promueve el uso correcto de la palabra hablada. Los decretos son afirmaciones que provienen de la energía divina universal de la fuente. Entonces, si nosotros tenemos un decreto sobre, ¿de dónde es que vienen los contratos del alma? Bueno, lo vamos poco a poco a ir desglosando esto, porque por ejemplo, ya que un decreto son afirmaciones que provienen de la energía divina universal de la fuente, en este caso, ¿cómo es posible que si se decretaron algo sobre mí, entonces yo nazco en este plano con todo lo contrario a que se decretó sobre mí? Hay un texto que dice en Santiago 1, 17 al 19, que Él de su voluntad nos hizo nacer para que fuésemos primicia de sus criaturas. En Efesios 3:10 o 2:10 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer para que fuésemos hechura suya. Entonces, si a mí se me decreta algo, dice la Biblia que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo vino a inmolarse por aquellos que estaban escritos en el libro. Entonces, hay un decreto que se me declaró. Por esa razón es que está diciendo ahí que hay muchas personas que se están amontinando contra el ungido de Dios que es David, y que muchos reyes de la tierra están haciendo un sinnúmero de cosas para atacar a David. Pero desde los cielos hay una voz que dice que Él lo va a turbar. ¿Por qué? Porque sobre David había un decreto. O sea, que lo que está decretado sobre alguien, aún se haga un contrato almático para distorsionar el decreto que Dios puso sobre mí o sobre cualquiera de ustedes. Hay alguien que murió y resucitó para anular esa acta. Luego estaremos procediendo a leer ese texto. Por ejemplo, un acta, un decreto, es un documento oficial certificado en que consta un hecho. Un acta es un decreto, es un listado de delitos y pecados que toda persona que ha existido tiene un acta de decreto en su contra. Estoy hablando bíblicamente, usted me está entendiendo, trato de definicionar esas dos cosas para que usted vaya entendiendo. Entonces, dice la Biblia que Jesús dijo: he aquí, vengo yo. Dice en Hebreos 10:5, como en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad. Escuche bien. En
Juan 17:8 dice: ustedes han conocido que yo salí del Padre y por eso guardan mi palabra. En Juan 16:28 dice: salí del Padre, vine al mundo, otra vez dejo al mundo y vuelvo al Padre. O sea, él salió del Padre con un decreto. Por eso dice que vengo yo en el rollo del libro y está escrito de mí el hacer tu voluntad. Mi pregunta sería: ¿por qué nacemos y no cumplimos la voluntad de los decretos que fue decretada en nuestra alma? La razón es que después que fuimos creados, dice Efesios 1:3, fuimos creados en Cristo. Adentro de Cristo. Fuimos creados dentro de un nivel de conciencia muy elevado. Cristo. Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestes. O sea, la bendición procede de lo sobrenatural. Tenemos la costumbre de llamarle bendición a cosas materiales, donde las cosas materiales son añadiduras, claro, que provienen por lo bendito que yo soy. Cuando usted está bendito, usted es un perfumista, un perfumador del cielo. Y todo lo que proviene del cielo lo atrae. Amén. Entonces, se me decreta algo sobre mi vida y es la voluntad de Dios, de todo lo que Dios quiere hacer en esta dimensión a través de mí y de cada uno de vosotros. Pero hay una acta que nos contradice lo que Dios habló de nosotros. Por esa razón fue que Él se introdujo a este mundo para desactivar esa acta. Dice otra vez cuando se introduce en el mundo el primogénito. Dice en Hebreos 1:6 me parece. Y en Hebreos 10:5 dice, otra vez cuando se introduce en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Date a entender que Dios se prepara un cuerpo en esta dimensión porque Él decretó algo sobre las almas que Él iba a enviar a este plano, para Él a través de esa alma proyectarse en esta dimensión y hacer su voluntad. Entonces vemos que cada uno de nosotros nacimos en pecado con un virus dentro. Ahora vamos a proceder a leer otro texto bíblico que es el que nos avala de que había un decreto que estaba en contra de nosotros. Ahora, ¿dónde surgió ese decreto? Porque cuando yo fui enviado a esta dimensión, yo tenía un decreto sobre mí. Y un decreto es algo que no se puede deshacer. Acuérdense que en el tiempo antiguo los reyes con un anillo firmaban los decretos y era imposible echarlo para atrás. Cuando el rey Darío metió a Daniel a la fosa de los leones, él fue y le dijo que tu Dios te salve, porque él decretó algo, era imposible que se revirtiera. Al igual cuando le echaron a la fosa de los leones. Entonces los decretos son irreversibles. Entonces, ¿pero qué pasa? La diferencia que vamos a hacer es cuando Dios decreta algo sobre ti, porque hay unos contratos de alma que se por ahí que son reales, pero esos contratos son a través del engaño. ¿Por qué? Porque hay casas astrales por las cuales nosotros entramos en este plano y nos decretan lo contrario a lo que Dios nos decretó. ¿Cómo yo lo sé? Porque cuando cada uno de nosotros nacimos en este plano, hicimos lo contrario a lo que Dios escribió de nosotros. Entonces dice aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 13, ¿qué es lo que dice? Y vosotros, como estando muertos en pecado, o sea, dirá usted, ¿cómo muertos? Porque estamos vivos. No, estamos vivos existencialmente hablando, pero estamos muertos para Dios, porque la muerte espiritual es el pecado. ¿Qué es el pecado? Hacer lo contrario a la voluntad divina. En este caso tenemos un decreto que contradice lo que Dios ha escrito de nosotros. Dice: estando muertos en nuestro pecado y en la circuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Me voy a parar ahí. Nadie podía anular
los decretos que no eran contrarios, porque entramos a este plano como si fuésemos invasores o como si tuviéramos que pagar un precio para entrar aquí, porque fuimos despojados después de la caída de Adán de todo el derecho de gobernar. Entonces ahora estamos siendo gobernados por entidades que fueron creadas para estar por debajo de nuestros pies. Entonces ellos hicieron una organización del mal que yo le llamo la organización del mal. Jehová hizo muchos nombres. Entonces ellos lo que hicieron fue que se pusieron de acuerdo. Lo dice el Proverbio 9, dice: la sabiduría hizo su casa, puso sus 7 columnas, mezcló su vino. Dando a entender que mezcló su esencia. Vino se refiere a espíritu. ¿Me está entendiendo? Entonces aquí dice: anulando la todo decreto con la contraria, quitándola de en medio y clavándole la cruz, o sea, despojando a los principados, a la potestad, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está diciendo que el virus que se nos introdujo dentro, que impide que el decreto divino sea manifiesto en este plano, es lo que Jesús vino a hacer en este plano. Él se hizo semejante a nosotros, tomó un cuerpo no igual, sino igual en apariencia, pero no igual, porque fue engendrado netamente, espiritualmente, fue directamente engendrado por el Espíritu Santo, pero tenía la semejanza en apariencia. Ese cuerpo lo colgó en un madero y derramó toda la sangre, dando a entender que la sangre que se derramó va a ser suplantada por otro tipo de sangre. Como yo lo sé, porque en Joel 3:21 dice que Él cambiará la sangre de Judá para que haya una nueva generación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no era contrario, porque nadie podía quitar el decreto que no era contrario, porque para eso se necesitaba alguien que fuera netamente puro. Y vosotros que estábamos muertos en vuestros pecados, no podíamos quitarnos esa acta de los decretos que no era contrario, porque tenía que venir alguien puro. Por esa razón, el Señor, entendiendo, porque aquí en la escuela estoy dando una enseñanza acerca del linaje y de la sangre, de la descendencia, donde dice que de una sangre hizo todo el linaje de la tierra. Entonces usted se preguntaría, entonces, porque todo el mundo tenemos una sangre diferente y la apariencia diferente, hablando en el sentido de raza. Entonces lo que él hizo fue que, entendiendo él que los decretos que estaban sobre el alma divina, al entrar a este plano, el alma se reducía y tenía unos decretos, que por eso que usted ve que uno tiene como esas mañas, esos tipos de cosas que automáticamente uno hace lo que uno no quiere hacer. Esa era la lucha que Pablo tenía, que decía: yo quiero servirle a Dios con la mente, pero hay una ley que está en mi miembro. Santiago lo dice, de dónde viene la guerra, es de nuestros miembros que combaten entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que en el Salmo 2 dice: el decreto era: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En Hebreos 10:5 dice, en Salmo 46 dice: he aquí, vengo yo en el rollo del libro, como está escrito de mí, hacer tu voluntad, pero nosotros lo hacemos haciendo lo contrario. Era que había una acta de los decretos que no era contrario, por eso aquí dice que él anuló. Él anuló cuando murió y resucitó. ¿Por qué? Porque se vació de toda la sangre que portaba, porque cargó todos los pecados de la humanidad en ese tipo de sangre. La derramó, dando a entender que ya tiene la capacidad de cambiar la sangre animal que portaba por la sangre divina, porque el linaje es ascendencia o descendencia de una familia noble. El linaje se compara de algo que es divino, pero la descendencia no. La descendencia es de acuerdo al linaje, a una descendencia, pero si la descendencia tiene un linaje divino, tiene la capacidad de descender y ascender. Pero cuando el linaje no es divino, usted desciende y no puede ascender. Entonces, ¿qué pasa? Como Jesús era del linaje divino, pudo descender y ascender. Por eso dije: salí del Padre, vine al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Digo: el que subió
el que descendió es el mismo que subió por encima de todo para llenarlo todo. Y el que descendió es el mismo que subió, dando a entender que como era un linaje divino, él pudo introducirse en este plano, violentó el acta de los decretos de los principados y las potestades, porque en 1 Corintios 2:6 dice que si los principados hubieran sabido los misterios del reino, no hubiese crucificado al Señor de la gloria. Entonces, aquí está dando a entender que él tenía un camino específico, una puerta eterna por donde entrar y salir. Ese fue el camino nuevo y vivo que nos abrió a través de nuestro velo que está en el alma. Entonces, dice ahí que el acta de los decretos no era contraria, ¿verdad? Entonces, a un texto que está en hebreo, yo lo voy a leer para finalizar, para que usted entienda que a nosotros, dentro de la matriz del vientre de Cristo, se nos decretó algo. Y Él nos hizo nacer de su voluntad, de su pensamiento, de su intención, como usted pueda entenderlo mejor, para que fuésemos primicia de su criatura y para que fuéramos hechos conforme a su diseño. Nacemos con lo divino dentro, pero en nuestra alma tiene rasgos animales, porque nos decretaron algo sobre el decreto que se nos había decretado. Entonces el Señor, entendiendo eso, viene a este plano y anula el acto de los decretos. Entonces, por esa razón, para terminar por el día de hoy, vamos a leer este texto que está en Hebreos 13, 14. Dice: y otra vez yo confiaré en Él. Una conversación hay. Es como que Dios está diciendo: yo otra vez voy a confiar en Él. Y de nuevo, es aquí, habla el verbo, yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, dentro de mí hay una esencia. Entonces, Dios, si yo muero y me levanto, a todo traeré a mí mismo. Yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, ¿qué es la justicia? Aquel que a través de la muerte trajo el imperio de la muerte, entonces Él murió para vencer a través de la misma muerte a quien tenía ese imperio, que es al diablo. ¿Cómo lo venció? Haciéndole un contra decreto. Por encima del decreto que el diablo emitió, el que Dios emitió era más poderoso. Padre Cristo, y hasta la próxima.